Hoy no se necesita dar palos para controlar a la gente. Basta una buena narrativa, una mentira bien maquillada. ¿Tienes alguna defensa contra esto? Eres un número y debes obedecer. Si piensas distinto, eres un facha. Si no alzamos el puño, eres un facha. Si no gritas las consignas, eres un facha. Bienvenido al colectivismo. Hoy estamos regalando la libertad, estamos aplaudiendo a quien nos la quita, estamos celebrando el éxito del opresor. ¿De verdad crees que el Estado te da algo? Te lo da por generosidad. Spoiler, todo lo que reparte primero te lo quitó y con intereses. Si quieres saber más, quédate conmigo y te lo cuento. ErnestoMiami.com. El socialismo no ha muerto, se ha maquillado, se ha puesto trajes nuevos, ha aprendido a hablar en un idioma más seductor, más moderno, ya no grita dictadura del proletariado, ahora murmura equidad, inclusión, justicia social. Pero el veneno del control y la ponzoña del Estado en los fueros de la vida privada sigue siendo el mismo. El proyecto es el mismo. Sustituir la libertad individual por el control colectivo, la propiedad privada por la administración estatal y la responsabilidad personal por la obediencia ideológica. Y sin embargo, muchos no lo ven. Muchos incluso lo desean. ¿Por qué? Porque el socialismo aprendió a disfrazarse, a darse un barniz humanitario del cual carece. Mises lo vio venir desde lejos. En su obra Socialismo, publicada hace más de un siglo, advirtió con claridad que el sistema socialista no solo destruye economía, sino que es capaz de destruir civilizaciones enteras. No porque sea ineficiente, que lo es, sino porque se opone frontalmente a los principios morales que han sostenido el desarrollo humano, porque se opone a unas premisas que casi cualquiera aprobaría, premisas como libertad, propiedad, contrato, mérito, elección. Y ahí está el meollo del asunto. No se trata solo de una lucha económica, es una lucha moral. La historia ha demostrado una y otra vez las desventajas y grietas que tiene el socialismo desde el punto de vista económico. Pero hay un ángulo que los compañeros enrojecidos siguen machacando y siguen depurando. El socialismo quiere redefinir el bien y el mal, torcer el lenguaje, emborronar los límites entre lo justo y lo injusto. Su objetivo es que ya no puedas saber por dónde viene la bola. Te doran la píldora. Su objetivo es que no puedas ver cómo moldean los cerebros de tus hijos que educan en la obediencia. Los socialistas, como Mandrake el mago, han evolucionado hacia sus métodos de forma que la violencia, el daño, la intromisión y la falta de libertad se cuelen en nuestras vidas sin que nos demos cuenta o sin que lo sometamos a un análisis más profundo. Hayek lo explicó con lucidez. En una sociedad de libre mercado, la distribución y redistribución de los bienes y riquezas fluye y se reparte según las interacciones libres de los individuos. Pero cuando se exige justicia social, lo que se está pidiendo en realidad es que alguien, usualmente el Estado y los intereses de los políticos en el poder, corrija lo que las decisiones libres han producido, es decir, que corrija la libertad. En palabras más terrenales, aquello que se reparte nace de la producción, el comercio y la interacción de individuos libres a quien el Estado le extrae, o sea, le roba parte de sus ganancias y las redistribuye a conveniencia, generalmente con fines políticos. Todo lo que el Estado reparte con una mano, antes ya lo extrajo con la otra y con intereses. Pero Ernesto, ¿y entonces quién paga por las carreteras? Y claro, siempre salta uno con esto de las carreteras. Como si los impuestos, vaya, que si no tuviéramos impuestos tendríamos que vivir todos en el lodo. No voy a meterme profundamente en la historia de los impuestos, pero el impuesto sobre la renta, o sea, el impuesto sobre nuestros salarios, un impuesto directo y quizás el más entrometido de todos los impuestos, el sablazo más directo, pues este impuesto, por ejemplo, en Estados Unidos, hubo intentos previos, como en la Guerra Civil,
Pero fue en 1913 cuando lo legalizaron de forma permanente con una enmienda a la Constitución. Ahí empezó la fiesta y por supuesto dañaba principalmente a los ricos, porque siempre el truco para lograr el apoyo popular es usar el motor de la envidia. Mira, mira, hay que votar porque los ricos no pagan lo suficiente. Pero luego terminan metiendo la mano hasta el codo en todos los bolsillos. En España existían formas de impuestos sobre los ingresos, pero es en los pactos de la Moncloa en 1977 cuando el modelo moderno, este IRPF ambicioso y redistributivo, toma la forma que conocemos hoy. En México llega el ISR con la ley del centenario en 1921 y en Argentina, solo por nombrar algunos países, se inició con el impuesto de los réditos en 1932 y ahí continuó hasta su evolución actual. ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo se logra que alguien llegue y te exija el 15, el 20, el 30 y más de tu jornal de trabajo? Sí, inevitablemente mediante el uso de la fuerza. Bueno, creo que me vuelvo muy pesimista. Más recientemente, durante las elecciones, todo este entusiasmo por Bernie Sanders estaba teniendo lugar mientras que la gente en Venezuela, bajo un gobierno socialista, con mucho petróleo, un país rico en recursos naturales, se moría de hambre. Estaban irrumpiendo en las tiendas de comestibles desesperadamente para conseguir comida. Se iban a otros países para intentar encontrar algo que comer. Y esas dos visiones nunca se relacionan. Y ven el socialismo como una idea. El socialismo siempre ha sido una idea con un sonido maravilloso. Solo cuando se pone en práctica se descubre que hay problemas reales. El socialismo de hoy ya no habla tanto de obreros y burgueses, de los medios de producción, de la lucha de clases. Hoy se disfraza de igualdad de resultados, de inclusión obligatoria. Pero lo que hay detrás sigue siendo lo mismo. La idea de que la libertad debe subordinarse a una utopía diseñada por burócratas iluminados, por políticos que dicen que saben cómo debemos vivir nuestras vidas. Thomas Sowell lo llama la igualdad imaginaria. Porque la igualdad en la vida real no existe, como hemos visto en muchísimos de mis videos. No somos iguales, no nacimos iguales, no pensamos igual, no tenemos los mismos talentos ni los mismos intereses, y eso está bien. Eso enriquece a la humanidad. Intentar forzar esa igualdad, como decía Rothbard, es como meter a todos en la misma cama de Procusto. Procusto era un personaje mitológico que tenía una cama de hierro y entonces a los que eran más altos les cortaba y a los que eran más bajitos que la cama pues los estiraba. Eso es la igualdad socialista. Esa es la manera en que los socialistas buscan la igualdad, mediante la mutilación de tus bienes, de tu hacienda, la mutilación de tu trabajo. Eso es justicia. Bajo el disfraz de la diversidad, la equidad y la inclusión se esconde el viejo proyecto colectivista, esta vez adaptando al lenguaje identitario. Pero en su lógica sigue estando el mismo principio totalitario. Tú no eres un individuo libre, eres parte de un colectivo. Y ese colectivo, que es definido por ellos, además, tiene que obedecer a una narrativa aprobada por una nueva casta sacerdotal, el burócrata, el político, el académico woke y los grupos, por supuesto, ONG, que viven del cuento y viven de la paguita. Bueno, si usted se hace la pregunta de hacia dónde nos dirigimos los estadounidenses, paso a paso, ¿nos dirigimos hacia más libertad o nos dirigimos hacia más control gubernamental sobre nuestras vidas? Y creo que inequívocamente nos dirigimos a más control gubernamental sobre nuestras vidas. Y lo que eso significa es que a medida que el gobierno controla más y más nuestras vidas, nos dirigimos hacia el totalitarismo. Todavía no estamos allí, pero vamos hacia allá, paso a paso. Mises lo explicó con una claridad brutal. El marxismo niega la validez universal de la lógica. Porque el marxismo sostiene que la razón está determinada por tu clase. Si eres burgués, tu lógica es burguesa y por tanto para ellos inválida. Los marxistas sostienen
las ideas científicas de Marx, pero realmente Marx se sacaba de la manga una serie de leyes sociales que realmente no eran más que tendencias y irregularidades y no necesariamente leyes desde el punto de vista de la ciencia. No tiene la universalidad inevitable, por ejemplo, de las leyes de la física o de las leyes de la química. Marx se autodenominaba científico, pero sus leyes eran profecías encubiertas, falacias con ropaje académico. Marx desconoce y desecha la acción humana y los intereses de los individuos. O sea, que el obrero solo por serlo, estaba en la zona brillante e impoluta de la historia. Es una fábula infantil, como si la virtud fuera automática por pertenecer a una clase social, como si la moralidad viniera con un carné del sindicato. Hoy en día, esa fábula de buenos y malos, de justos e injustos, se escapa de los terrenos marxistas para viajar a otras partes del debate cultural, del debate social. La lógica se recicla con una nueva etiqueta. Ahora son blancos contra negros, mujeres contra hombres, etc. Hoy ese color de piel o esa preferencia sexual o ese género que tú sientes lo define todo. Ese factor fenotípico es lo que te define. Según esta nueva ortodoxia neomarxista, si eres blanco, hay una forma de pensar blanca, una economía blanca, una racionalidad blanca. Las llamadas teorías críticas de la raza, inspiradas en el marxismo, han trasladado la lucha de clases al color de la piel. Ahora el lenguaje, la lógica, incluso las matemáticas son herramientas de opresión según esta nueva fe laica. Y si te atreves, además, a pensar fuera del guión, te acusan entonces de hereje. Lo vemos con Thomas Sowell o con Walter Williams, economistas negros que rechazan el colectivismo racial y que por eso son tratados como traidores. Porque lo que importa no es la verdad o la argumentación, sino la fidelidad al dogma. No hay argumentos, solo hay identidades. Y cuando no hay debate, solo queda entonces la Inquisición. La consecuencia de esta forma de pensar es obvia. No puede haber una sociedad libre si se niega la razón. Si no podemos hablar el mismo idioma lógico, si cada individuo tiene además su propia verdad, entonces se reduce todo a la fuerza. Fuerza que puede traducirse en votos, en cantidad, en bulto, en masa. Y entonces lo importante es quién impone su versión, quién silencia a quién. Y ahí, otra vez, gana el Estado. Porque la forma más contundente de silenciar y machacar es desde el Estado. Tú puedes ayudar al crecimiento y permanencia de este canal. 1. Puedes dar un like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. 2. Puedes dar una pequeña donación en el botón de Super Gracias. 3. Puedes entrar en nuestra tienda y comprar algún producto que te guste. Muchísimas gracias por ser parte de esta experiencia. Hay muchos estadounidenses que se benefician de diversas formas de reparto gubernamental. Y cuando digo que muchos estadounidenses se benefician de diversas formas de reparto, realmente se benefician de que el gobierno tome las ganancias de otro estadounidense y se las dé a ellos. Así que vender la idea de la libertad es difícil, pero si no podemos hacerlo, entonces eso significa la perdición para nuestro país. Es decir, nos dirigimos por el mismo camino, en la misma dirección que los grandes imperios del pasado. Y no todos los que piensan de esta manera lo hacen de manera diabólica. Hay muchas personas bien intencionadas que yo creo que están equivocados. Piensan que desde el Estado se puede crear un mundo más justo y menos radical, que usando los mecanismos del Estado se puede terminar con la discriminación estatal, que lo que se necesita en esos casos es un mejor enfoque. Si vemos el Estado como una de las fuentes principales de muchos de los males, y no como el paradigma libertario, entenderíamos lo peligroso de su poder y lo peligroso de su envergadura. El Estado es peligroso y saberlo puede ser una manera consciente de evitar su crecimiento, de evitar su poderío. Cada pulgada que crece el Estado es una pulgada robada a las libertades personales. Incluso
Cuando aquellas resoluciones e ideas pudieran ser viables, pudieran ser razonables, no deberían convertirse en una imposición. Ni siquiera el bien debería ser impuesto por la ley o por la fuerza. Mises y Rothbard lo advirtieron. No se combate el colectivismo con más colectivismo. Como mismo no debería existir una cuota racial o de género o cualquier otra cosa a la hora de ofrecer una beca, de ofrecer un puesto de trabajo. No deberíamos, por ejemplo, legislar que los empresarios deberían contratar solo basado en el mérito. Esto parecería una buena idea, ¿no? Pero el problema es que en tal caso seguirías usando la fuerza. Invalidarías un principio importante, la libertad de asociación. Si yo como comerciante quiero contratar a mi familia y resulta que mi familia son una caterva de idiotas, ya se ocupará el mercado de ponerme en mi lugar el día que el negocio quiebre. Pero no es tarea de la colectividad expresada aquí en términos de leyes impuestas desde el Estado, quienes deberían determinar la libertad que tengo, la libertad incluso que debería tener a estar equivocado. El problema no es el criterio, su validez o error, es un problema de imposición, un problema de colectivización de acciones humanas, y no se vence al socialismo con más socialismo. El principio libertario es claro. Mientras no uses la violencia ni violes derechos a terceros, deberías poder asociarte, contratar, expresar, educar, comerciar, amar o crear lo que tú quieras. Cualquier violación a ese principio, venga de donde venga de la izquierda o venga de la derecha, es autoritarismo disfrazado. Y si perdemos eso de vista, perdemos entonces la batalla. Si quieres ayudar a los pobres, yo diría que liberalices la economía, porque una de las características bastante únicas de nuestro país es que tenemos gente pobre que vino de otro país y se convirtió en clase media y rica. Y entonces tenemos que decir, bueno, ¿cómo podemos duplicar eso hoy? Pues necesitamos deshacernos de muchas de las leyes que cortan el peldaño inferior de la escalera económica, como la ley de salario mínimo, las leyes de licencia ocupacional y diversos tipos de regulaciones que impiden a los pobres salir de la pobreza económica. La batalla la han ido ganando los socialistas y comunistas por el último siglo. Rothbard, en Hacia una nueva libertad, nos enseña algo que la derecha rara vez entiende. Los socialistas ganan porque tienen estrategia, porque piensan a largo plazo, mientras los procapitalistas son muy efectivos en las cajas registradoras, las inversiones, la producción de riquezas. La izquierda, en todas sus formas, infiltran la cultura, infiltran la educación, el lenguaje, la moral. En las sociedades jamás se discute si la esclavitud voluntaria es moral. Las sociedades te educan desde niño para no imaginar libertad, para no imaginarte libre. Para que no podamos ver una vida fuera de los predios de una sociedad completamente invadida por la colectividad y el Estado. ¿Cómo pretendemos que una sociedad se aleje de la narrativa socialista y colectivista si entregamos a nuestra juventud a educadores y profesores con claras tendencias ideológicas? No podemos pedirle peras al olmo. El socialismo no va a morir por agotamiento, está mutando, se maquilla una y otra vez con los ideales más nobles, ideales como la igualdad, la justicia, la paz, el amor, la diversidad, se empolva y se embellece para justificar su esencia más oscura, el control. La única forma de resistirlo no es cediendo terreno, ni reformándolo, ni negociando con sus premisas, se batalla desenmascarándolo, mostrando su verdadera raíz moral, que es el autoritarismo. No olvidemos que la libertad no es un privilegio negociable, debe y tiene que ser un principio que sostiene todo lo demás. El socialismo no es solo un modelo económico equivocado. Una vez impuesto, es la sociedad de la sumisión, el miedo, la obediencia, es la sociedad del silencio. Well, I don't know.
Bueno, no lo sé. Me desconcierta el tipo de jóvenes. El número de jóvenes que están acudiendo en masa al mensaje de Bernie Sanders, el senador Bernie Sanders, el mensaje de dar educación gratuita. Esto gratuito y aquello gratuito. No sé qué decir, pero digo que es una característica de los seres humanos que tenemos una tendencia a que nos guste más lo que no nos pertenece. Entonces los políticos explotan eso, y creo que hay una frase bíblica contra eso que dice, no codiciarás lo que es de tu prójimo, pero seguimos codiciando. Hoy se habla mucho de la batalla cultural y si queremos enfrentarlos, hay que tener más que argumentos, hay que tener voluntad, hay que tener visión y sobre todo hay que saber a dónde vamos. No se trata solo de criticar el comunismo y el socialismo en todas sus formas. Se trata de defender algo mejor, una sociedad libre, una sociedad donde nadie te diga cómo pensar, qué decir, qué comprar, qué enseñar o qué aprender, qué elegir o a quién rendir pleitesías. De temas como este hablamos en este canal y si te parece, con un clic y una campanita te puedes suscribir. Hay un portafolio de videos que voy subiendo y donde seguramente encontrarás alguno que sea de tu agrado. Te agradezco un like y si me permites alguna sugerencia, envíale este video a un par de amigos. Y si no te gustó, ya sabes, envíaselo con malicia y alevosía a tus enemigos. Muchísimas gracias por tu compañía y recuerda, vive y deja vivir.